Muy buenas tardes a todos. Me alegra poder participar en esta iniciativa tan importante en preparación al sexto encuentro misionero de América Latina, visto que lo hemos vivido con tanta intensidad en Bolivia y en Santa Cruz de manera particular. Y bueno, un saludo a todos y agradecimiento a los que han organizado y un saludo particular a la querida Erika, había sido mi alumna en el seminario, así que Gracias. me alegra mucho verla. A ver cuándo nos veremos cara a cara y de persona, pero un gran saludo. Y Gracias. gracias por la charla tan interesante, ¿no? Por esta ponencia. Bien, y yo he escogido este tema, se me había pedido un poco el tema, cómo se vive la religiosidad popular en Aparecida, ¿no? Creo que esto puede iluminar un poco lo que se vive todavía en nuestro país, lo que significa la religiosidad popular en nuestro país y otros países de nuestro continente. Creo que en el rico caudal teológico pastoral del documento conclusivo de Aparecida, porque de verdad que hay una riqueza teológica pastoral grande, el tema de la religiosidad popular es sin duda uno de los más significativos, yo diría hasta entrañable. Es muy hermosa esa página, el capítulo 6, subcapítulo 6, 1.3, es de verdad algo que llega al corazón de las personas, ¿no? Por cierto, esta temática se había expresado y desarrollado también en las anteriores conferencias generales del Episcopado Latinoamericano. Medellín, Puebla, Santo Domingo, todos tocan el tema de Aparecida, de la piedad popular, religiosidad popular, para decir la importancia que ya tenía en ese momento, ¿no? Y en esto quisiera también, pero ser sinceros, o sea, Bolivia, había la Conferencia Episcopal de Bolivia, con la colaboración de tantas personas, había sido, digamos, ha preparado aportes muy interesantes, tanto Santo Domingo como Aparecida, en particular sobre este tema. Y el término religiosidad popular es muy amplio y acoge todas las expresiones de la religiosidad natural, mucho de lo que estaba diciendo antes Erika, ¿no? Que no necesariamente pertenecen explícitamente a la confesión de Jesucristo. En Aparecida, sin embargo, se utiliza más veces la enunciación piedad popular. Aparece también religiosidad, pero más piedad popular, porque se refiere a las diversas manifestaciones del catolicismo popular, que expresan explícitamente la dimensión cristiana, la fe en Jesucristo. Desde este enfoque, Aparecido otorga, y creo que esto es muy importante, a la piedad popular una carta de ciudadanía en la comunidad eclesial. Resalta la gran importancia de la piedad popular, descubriéndola no como un pariente lejano de la expresión de fe de nuestros pueblos y a veces observada en sus defectos, sino ante todo en la belleza de su identidad humana y cristiana, esa conjunción de estos dos elementos. Y quisiera ahora, como subtítulo de lo que voy diciendo, ver desde y con los ojos del Padre. Para entender el eje teológico pastoral en Aparecida y en particular el tema de la piedad popular, es fundamental leer el número 19 del documento de Aparecida, que hace referencia a la metodología usada en la redacción de los documentos también de las conferencias anteriores. En continuidad con las anteriores conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, este documento hace uso del método ver, juzgar y actuar. Creo que es importante eso también para entendernos las tres partes del documento. Y este método implica contemplar a Dios con los ojos de la fe
a través de su palabra revelada y el contacto vivificante de los sacramentos, son palabras de la Aparecida, a fin de que en la vida cotidiana veamos la realidad que nos circunda a la luz de su providencia. Por lo tanto, mirar la realidad con los ojos de Dios, que son ojos de Padre, la juzguemos según Jesucristo, camino, verdad y vida, y actuemos desde la comunidad, desde Iglesia. Son tres elementos muy importantes que también hoy deberíamos no olvidarnos de esto, ¿no? Y esto en la propagación del reino de Dios, que se siembra en esta tierra y que da frutos plenos en el cielo, plenamente dará frutos en el cielo, pero ya se siembran aquí. Y esta mirada sobre toda la historia y la realidad social y religiosa de los pueblos en América Latina se enmarca en el misterio de Dios creador de todas las cosas, que nos hace descubrir la verdad también nuestra, de nosotros como seres humanos en su integralidad. Nosotros somos un ser único e irrepetible, con cuerpo y espíritu, racional, capaz de amar, con voluntad libre, con identidad individual y social, y que tiene vida en su mismo creador, en el mismo creador nuestro. En este plan, Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, es la plenitud del hombre, del ser humano. Cuando digo hombre, por supuesto, quiero abrazar también a las mujeres, ¿no? Varones y mujeres, por supuesto. Hombre no en el sentido de varón, que otra cosa. Pues en él se revela la más honda identidad de la criatura humana como hijo del Padre en Cristo, y se comprende el sentido de toda su existencia. Por eso yo quisiera, esta frase me parece importante, no está en el documento, es parte de una reflexión acerca de juzgar a la luz de Cristo. Para la Iglesia, la encarnación no es solo un hecho instrumental, sino que es principio de comprensión y de diálogo. En la identidad de Jesús el Cristo, nosotros recorremos el camino de la mirada al ser humano y al mundo. Un segundo. Recording stopped. ¿Me entienden bien? No sé si escuchan los disparos. Sí, se escucha. Están haciendo aquí afuera manifestaciones los maestros. La fe en Dios y la tradición católica, que son un poco la riqueza de los pueblos latinoamericanos. El Papa Benedicto XVI, en el discurso inaugural de la conferencia, él habló de la religiosidad popular, ya con este enfoque, abriendo así un amplio horizonte para la reflexión de nosotros obispos sobre el tema. Yo agradezco a Dios de haber podido participar a esa Eucaristía, a esa conferencia, disculpe. El Papa decía, el Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también historia y cultura. Muy hermosa esta afirmación. La sabiduría de los pueblos originarios les llevó afortunadamente, la sabiduría, atiendan bien, de los pueblos originarios les llevó a formar una síntesis entre sus culturas y la fe cristiana que los misioneros les ofrecían. De aquí nace la rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. Yo he utilizado esta expresión del Papa Benedicto para esta reflexión. Todo esto constituye el tesoro de la Iglesia Católica en América Latina. Qué bonito, ¿no? Constituye el tesoro. Y que ella debe proteger, promover y en lo que fuera necesario también purificar. Claramente toda
realidad donde está presente el ser humano, siempre hay algo que purificar. Sin embargo, es mucho más todo lo que es lo positivo, lo grande. La fe en Dios, amor y la tradición católica en la vida y cultura de nuestros pueblos son sus mayores riquezas que se manifiesta en la fe madura de muchos bautizados y más generalmente en la piedad popular. Ahí se manifiesta la tradición católica y la fe en Dios. Por supuesto, el Papa Benedicto siempre en su discurso inaugural también se da cuenta que hay algunos problemas, da como una señal de alerta, diciendo que en estas últimas décadas la realidad está cambiando rápidamente. Se percibe un cierto debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia Católica. Creo que esto lo vemos también nosotros. Lo comprobamos hoy, no solo por el avance del secularismo, sino también por el paso de tantos católicos a otras denominaciones cristianas, donde además desaparecen las manifestaciones de la religiosidad popular, como la devoción a la Virgen María, a los santos, la práctica de los sacramentos. Por eso toma una particular importancia esta renovada mirada sobre la piedad popular en la misión de la Iglesia, que es la de iluminar el camino del servicio y acompañamiento del fervor mismo de nuestro pueblo. O sea, esto de acompañar, de estar con ellos es fundamental. Un aspecto nuevo que me llama mucho la atención, Aparecida, nosotros se habla tantas veces el encuentro con Cristo. Muy bien, Aparecida dice la piedad popular, y esto del capítulo 6, del capítulo 6, el número 1 y 3, que habla de esto, lo define la piedad popular como encuentro con Jesucristo. ¿Cuántas veces decimos hace falta un encuentro personal o comunitario con Cristo? Y aquí lo explican también cuando inician esta reflexión sobre la piedad popular, citan nuevamente algunas frases del Papa que ya hemos escuchado, pero también dice otras palabras el Papa: la rica y profunda religiosidad popular, rica y profunda, ¿no? Donde aparece el alma, ¿no? Y el tesoro, y cuando invita a protegerla. Los obispos lo retoman en esa parte. Esta manera de expresar la fe está presente de diversas formas en todos los sectores sociales. Aquí vale la pena subrayar ese aspecto, no es solo en los sectores pobres. Esa realidad popular se expresa en tantos otros sectores. Por supuesto en los indígenas, pero también en la cultura urbana todavía queda en tantos sectores esto, en una multitud que merece nuestro respeto y cariño, dicen los obispos, porque su piedad refleja una sed de Dios. Y aquí muy bonito esto, que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Por supuesto que los distintos sectores sociales tienen que aprender muchas veces de los pobres y sencillos. Ciertamente la sed de Dios inscrita en la naturaleza humana busca formas muy diversas de ser saciada. Y la piedad popular no solo orienta esta búsqueda, sino que también la sacia, le da sentido, la llena, la hace encontrar disponiendo a través de sus gestos, actitudes, el contacto y el diálogo con la bondad y misericordia del Dios de la vida. Fíjense bien las palabras, gestos también, actitudes, y no solo el diálogo. Todo esto favorece el contacto con el Dios de la vida.
En este punto, Aparecida desarrolla la afirmación de Puebla que decía: la religión del pueblo latinoamericano es expresión de la fe católica, es un catolicismo popular. Esto no lo hemos utilizado mucho, quedó un poco ahí en Puebla, era el número 48, pero es en el sentido de pueblo, no despectivo, sino positivo, como pueblo de Dios, pero profundamente enculturado, que contiene la dimensión más valiosa de la cultura latinoamericana. Así lo retoma después en el número 258, Aparecida. Con esta afirmación queda claro que la espiritualidad popular no es un modo secundario de vida cristiana. Alguna vez ha habido un cierto periodo como que algunos la miraban, también dentro de la iglesia se miraba la espiritualidad popular o religiosidad popular así con una cierta sospecha. Por el contrario, Aparecida la reconoce como expresión de una fe genuina, un modo precioso de encontrar al Señor. Y esta espiritualidad tiene su origen en el primado de la acción del Espíritu. Y el Espíritu no se marca dentro de esquemas, no se marca dentro de estructuras. El Espíritu ha llegado antes en nuestros pueblos, antes de que llegue la buena noticia de Cristo, la buena noticia del Evangelio. Es por eso que se habla de las semillas del verbo ya sembradas antes, que ha sido el Espíritu Santo. Y entonces una espiritualidad que tiene su origen en esta iniciativa y primado del Espíritu, y también en el amor gratuito de Dios que integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico. No es solo nuestra mente o nuestro corazón, no, todo nuestro ser, corpóreo, sensible, lo simbólico, pero también las necesidades más concretas de las personas, es decir, integra todo nuestro ser de persona humana. Es el número 263 dice, es una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos y una poderosa confesión del Dios vivo. La piedad popular está presente en la vida de cada día, penetra. Yo creo que sí, y lo vemos a veces incluso en ingenios públicos, cuando algunas personas que pasan delante de la iglesia, que se persignan, ven una imagen, se quedan a mirar, penetra delicadamente la existencia personal de cada fiel, y es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la iglesia, y una forma de ser misioneros. Aparecida el 264. Qué bonito esto, ¿no? Manera legítima de vivir la fe. Modo de sentirse parte de la iglesia. Y si nos sentimos parte de la iglesia, aquí se está diciendo, se está hablando en otras palabras de sinodalidad, de estar juntos, de comunión, de participación, de caminar juntos. Lo veremos de aquí un minuto cuando se habla de las peregrinaciones. Una forma de ser misioneros. Estamos hablando justamente en preparación del sexto camp. Bueno, la realidad popular, una forma de ser misionero, viviendo esa realidad popular. La realidad popular permite, por tanto, un encuentro real, verdadero y existencial con el Señor, que marca la vida de las personas, la vida de cada día, como decía antes. Este es el número 260. Este catolicismo popular es también un catolicismo inculturado, y se expresa muchas veces en la devoción al Cristo sufriente, a su Madre bendita
ya lo ha hablado hace un ratito muy bien Erika, diciendo como el cariño que nuestra gente le tiene a la madre. Y de hecho, los santuarios más grandes en Bolivia son todos dedicados a la Virgen María, Urcupiña, Cotoca, Chaguaya y todos a la Virgen. Hay también al Cristo de Mombori, otros, pero es más la Virgen María. También, bueno, en la veneración de los santos con sus fiestas patronales. Pero miren, esto también es importante, en el amor al Papa. Bueno, hoy día es la triste noticia que el Papa lo han internado en el hospital por problemas respiratorios, una infección respiratoria y también un poco problemas al corazón. Por eso aprovecho para invitar a todos a rezar por su salud, no que nos recordemos en nuestras oraciones, pero también ese cariño al Papa, los demás pastores, el amor a la Iglesia Universal como la gran familia de Dios, que nunca puede ni debe dejar solos o en la miseria a sus propios hijos, aparecida en número 127. La piedad popular, además, ha jugado un papel tan noble y orientador en nuestra cultura latinoamericana y caribeña, especialmente, por eso lo decía antes, a través de la devoción de María, que ha contribuido a hacernos más conscientes de nuestra común condición de hijos de Dios. Miren qué bonito. María nos ayuda a entender que somos todos hijos de Dios, es nuestra madre, que entonces nos dice, es un solo Dios, y por supuesto en nuestra común dignidad ante sus ojos. Delante de María somos todos sus hijos amados y queridos de la misma manera. Y si hay alguien privilegiados, son los pobres, los últimos, porque en ellos está mancillada la imagen de Dios y ella tiene que brille esa imagen. A pesar de las diferencias sociales, étnicas o de cualquier otro tipo, esta devoción mariana nos ha unido condición de hijos. Y yo me imagino que les habrá pasado también a ustedes a veces a ir a un santuario y se encuentran personas pobres y personas menos pobres y personas también ricas, ahí que se arrodillan delante de la Virgen. También la piedad popular es un modo de sentirse parte de la Iglesia, como decía antes, donde se recoge, y la forma de ser misioneros, donde se recogen las más hondas vibraciones de América profunda. Miren qué bonito, las más hondas vibraciones de la América profunda, lo más auténtico, por lo tanto. Es parte de una originalidad histórica, cultural, aquí aparecida, toma esta frase de Puebla, muy bonita, Puebla 114, originalidad histórica cultural de los pobres de este continente y fruto de una síntesis entre las culturas y la fe cristiana, siempre el número 264 aparecida. Como acabamos de escuchar, pienso que se han dado cuenta, ¿no? Cómo resalta aquí con fuerza que la religiosidad popular es una manera de vivir la fe con un fuerte acento comunitario. Yo creo que se vibra, ¿no? Cuando se entra, se ve toda esa gente, nos sentimos todos unidos, todo pueblo de Dios. De verdad que vibramos al escuchar eso, este acento lo sentimos, ¿no? Y con el sentimiento de pueblo de Dios que camina unido, de lo que decía antes de la sinodalidad. Ahí nos sentimos todos en la misma barca, en camino hacia la construcción del reino, hacia la meta definitiva que es la casa del Padre. Por eso podemos afirmar que la piedad popular ha ayudado a tomar conciencia de la dignidad y común condición de hijos de Dios de todas las personas, sin distinción alguna. Lo decía antes y lo
creo que vale la pena recordar eso. No es solo un asunto que se queda en lo privado, que se queda en nuestra relación con el Señor, sino que la piedad popular nos ayuda también a abrirnos a la sociedad, a crear, dar estos elementos de la igual dignidad de todo varón y mujer, pobre, rico, joven, anciano, todos, sano, enfermo, todos somos hijos de Dios, sin distinción alguna, y ha contribuido a unir culturas y sociedades de América Latina en una síntesis. Esto me parece importante, capaz de proyectarlas ante un destino histórico común, es decir, desde eso sentimos este gran caminar común, este destino histórico común. En particular, el talante mariano, yo pienso que esto, por ejemplo, se lo vive muy fuerte cuando se habla de los grandes santuarios. Yo no sé si ustedes tuvieron la dicha de estar también en México, en el santuario de la Guadalupana. Esto se siente, esta caminar de todos los pueblos tan distintos, pero tan unidos en esta devoción también a María. En particular, el talante mariano de nuestra religiosidad popular bajo distintas vocaciones, y esto no es secundario, como la Virgen María asume nombres distintos, a veces hasta del lugar, hasta de personas del lugar, porque la sentimos nuestra, la sentimos, cada cual la siente su madre ahí, ha sido capaz de fundir las historias latinoamericanas diversas en una historia compartida, ¿no? Pensemos lo que ha significado la devoción a la Virgen de Guadalupe, todo la hemos visto como la estrella de la evangelización. Cuando esto ya el Papa San Juan Pablo II nos hablaba de la Virgen de Guadalupe como la estrella de la evangelización, el testimonio de San Juan Diego que sigue presente hoy, que nos sigue marcando a todos. Ahora quisiera enfatizar un poquito más el tema de la espiritualidad popular cristiana. Ya lo hemos dicho, pero vale la pena subrayarlo. La espiritualidad popular no es un modo secundario de la vida cristiana, por el contrario, es algo muy fundamental e importante. En la piedad popular se contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia. Hoy día nuestra sociedad de consumo, nuestra sociedad materialista, está perdiendo el sentido de la trascendencia, sobre todo de los países más ricos, de los países donde domina esa economía de mercado, donde la economía está por encima de la persona humana, pero también donde todo esto ha arrinconado al Señor. La indiferencia total, y tal vez hoy día no hay tantos ataques como podía haber, pero cuando había un ataque por lo menos se reconocía la presencia de Dios. Ahora se lo ignora, ahora no se lo toma en cuenta para nada. Por eso que aquí la piedad popular, en esta piedad popular se contiene y expresa un intenso sentido de trascendencia tan fundamental en nuestra vida. Una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una vera experiencia de amor teologal. Es el número 263 de Aparecida. Amor teologal, es decir, el amor de Dios, el amor que viene directamente, digamos, de Él. Es también una expresión de sabiduría sobrenatural. Nuevamente aquí viene el tema del espíritu, ¿no? Que nos viene una sabiduría porque depende de la acción intensa del espíritu y de la gracia. Entre las expresiones de esta espiritualidad se cuentan
Por ejemplo, las fiestas patronales, bueno, no hace falta aquí decir mucho, ¿no? Todos, como vivimos todas estas fiestas patronales, pero de manera particular, como decía antes, de los santuarios marianos, las novenas, los rosarios. Bueno, en esta cuaresma yo creo que no hay parroquia donde no se rece o sea incluso actualice el Via Crucis, los jóvenes que hacen incluso con las comparsas, las procesiones, las danzas, los cánticos del folclore religioso, el cariño a los ángeles, a los santos, las promesas, las oraciones en familia. Estas son todas expresiones de la espiritualidad popular que hay que valorar. En distintos momentos de la lucha cotidiana, cuando hay problemas, sobre todo se recurre a algún pequeño signo del amor de Dios, un crucifijo, un rosario, una vela que se enciende para acompañar a un hijo en su enfermedad, un Padre Nuestro rezado entre lágrimas, una mirada entrañable a una imagen querida de María, una sonrisa dirigida al cielo en medio de una sencilla alegría. En el rostro de María encontramos la ternura y el amor de Dios y vemos reflejado en ella el mensaje esencial del Evangelio, de un Dios que quiere nuestra vida, de un Dios que nos salva, de un Dios que nos ha enviado a su Hijo para que tengamos vida y vida para siempre. En particular, nuestros pueblos se identifican con el Cristo sufriente, lo miran, lo besan o tocan sus pies lastimados como diciendo, este es Él que me amó y se entregó por mí. Y creo que entendemos bien el porqué de tanta devoción a Cristo sufriente. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo de tantos años, tantos siglos, no, muchas veces golpeado, ignorado, despojado, aún así no baja los brazos, nos dice Aparecida en el 265. Se identifica con el Cristo sufriente, pero también ve detrás de eso, no siempre se queda ahí y eventual habrá que seguir profundizando esto para que miren también al resucitado, que ese Cristo es el que da la luz, ese Cristo resucitado y el sufrimiento es el que abre el camino a la luz, a la esperanza y a la vida. En esas miradas, en esos signos, se expresa nuestra humanidad débil y limitada que quiere tocar y sentir la humanidad y la savia divina de Cristo que fortalece y que salva. O sea, yo creo que tal vez muchos de nosotros hemos caído en el error de decir, ¿por qué van a tocar la imagen? Porque ahí está la imagen de la Virgen, le ha puesto un vidrio adelante, igual van a tocar. Pero ese toque, tal vez no deberíamos reflexionar. En el Evangelio hay algo que es muy bonito acerca del toque. Pensemos a la hemorroísa, esa mujer que tenía esa hemorragia que no se podía sanar, que había recurrido a todos los médicos y que mientras Jesús camina, que tenía que ir a una casa donde otra mujer, una niña joven, supuestamente estaba muriendo y después muere y Jesús, bueno, la devuelve a la vida y que ella dice, con tal de que toque el manto de Jesús, yo me siento sanada. Y sabemos la reacción interesantísima de Jesús en medio de tanta gente que lo apretuca de todo lado, dice, ¿quién me ha tocado? Y la extrañez de los apóstoles, pero Señor, ¿cómo puedes decir esto? No es imposible. Pero Jesús siente que ese era un toque de fe, un toque quería ese toque con la humanidad de Jesús y nuestra humanidad. Por eso que también el toque, la mirada, todo esto son
expresiones bonitas de la realidad popular. No sé, creo que se habla que era el santo cura de Ars, si no me equivoco, que él pasaba muchas horas en la iglesia y que un tiempo llega a la parroquia y ve que había un hombre que cada día venía, entraba y iba a tocar había una imagen del Señor y le tocaba los pies y se salía, ¿no? Y hasta que el santo le pregunta, pero ¿por qué tocas siempre eso? Ah, no, dice, yo vengo para saludarlo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero el tocar también es importante. Pasamos ahora a otro aspecto que siempre dentro del marco de realidad popular, pero yo creo que es tal vez el signo de la realidad popular entre todos, ¿no? Digamos en comunidad, que es la peregrinación. Una peregrinación, manifestación de fe, de esperanza y de amor. En las peregrinaciones a los santuarios, allí se puede reconocer al pueblo de Dios en camino. Por eso este es el caminar sinodal, porque es un caminar juntos, llegan de todas partes. Y cuántas peregrinaciones, y esto gracias a Dios se mantiene. Pensemos en el santuario de Copacabana, cuántos jóvenes ahora en Semana Santa, pero también en la fiesta de la Virgen, se ponen en camino desde La Paz y caminan juntos hacia el santuario. Pero también personas que van con otros medios, con las flotas o con, digamos, caminar juntos. En el gesto que es tan arraigado de nuestros pueblos de peregrinar hacia los santuarios, que se repite cada año y festivamente por miles de peregrinos, se descubre una relación de encuentro con el Señor. Y aunque se viva en una multitud, porque es una multitud que va, nunca es una espiritualidad de masas. No habría que despreciar, no hay de ninguna manera que pensar que es algo de masa, siempre es una experiencia personal. Me parece que esta frase aparecida en el número 261 nos ilumina mucho en ese aspecto y nos ayuda a valorar esto. Allí el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos, caminando juntos hacia Dios que nos espera. Cristo mismo se hace peregrino y camina resucitado entre los pobres. Es Él que da ese ánimo, así como ha caminado con los discípulos de Emaús. La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe, ya el hecho de decidir, el hecho de salir de casa, salir y caminar. El caminar es un verdadero canto de esperanza y la llegada es un encuentro de amor con el Señor, con la Virgen, con los santos y por ellos siempre con el Señor. Aquí utilizan frases muy bonitas nuevamente, las repito, tal vez las he dicho antes, pero creo que vale la pena. La mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También se conmueve, derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. La súplica sincera que fluye confiadamente es la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia. Qué bonito esto, un corazón que sale de sí mismo, que ya no es egoísta, que ya no es soberbio, que es creído, que no cree que Él es todo. No, esa súplica es la expresión de un corazón que renuncia a esto, reconociendo que solo nada puede, que si Él está solo, esto sí reconocemos. Yo pienso que también nosotros tal vez hemos vivido estos momentos. Un breve instante
condensa una viva experiencia espiritual. Siempre está para el 259. Un breve instante condensa una experiencia viva del espíritu. El caminar juntos hacia los santuarios es en sí mismo un gesto evangelizador. Claro, la gente que ve caminar, los que están ahí se preguntarán por qué camina, por qué este hombre cree, por qué esta mujer cree, este niño cree, este anciano, este enfermo, por el cual el pueblo cristiano se evangeliza a sí mismo, pero y cumple la vocación misionera de la iglesia y evangeliza a los demás. Evangelizados para evangelizar. 264 de Aparecida. Nuevamente aparece una palabrita sobre especialmente hemos hablado del Cristo, pero quisiera nuevamente subrayar lo de la presencia de María dentro de la piedad popular en nuestro continente y particularmente claramente en nuestro país. Ella es madre, discípula y misionera, modelo ejemplar del seguimiento de Cristo. Hace pocos días hemos meditado la anunciación, hágase en mí según tu palabra. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Ella es la esperanza para el éxito de nuestro pueblo. La permanencia en la escuela de María es profundo vínculo de comunión. Alrededor de María nos unimos. Enseña a los discípulos misioneros un modo de vivir unidos y en los criterios de la palabra de Dios y unidos en la palabra y en su Hijo. El rostro maternal de María. Con María llega a cumplimiento la esperanza de los pobres y el deseo de salvación. En el rostro materno de María encuentran la ternura y el amor de Dios, ya lo hemos dicho, y bien reflejado el mensaje esencial del Evangelio. Ahora, desde Aparecida, María nos invita a echar las redes en el mundo para a todos nosotros cristianos, a los que creemos en ella, los católicos, para sacar del anonimato a los que están sumergidos en el olvido y acercarnos a la luz de la fe. Ella, reuniendo a los hijos, integra nuestros pueblos en torno a Jesucristo. 265 de Aparecida. Aparecida invita a todos los discípulos y misioneros. No sé si todavía pueden darme 5 minutos porque creo que estoy pasando el tiempo. Sí, monseñor, cómo no. Adelante, monseñor, siga. 5 minutos. Con María llega a cumplimiento la esperanza de los pobres, ¿no? El rostro materno de María, bueno, ahora desde Aparecida nos invita a ser misioneros, ¿no? Y nos invita a todos a reconocer a la Virgen, este es el documento de Aparecida, a reconocer a María como la máxima realización de la existencia cristiana. O sea, nosotros encontramos nuestra realización en ella, por su fe, la obediencia a la voluntad de Dios, su constante meditación a lo que vivía, que es la palabra y las acciones de Jesús, es la discípula más perfecta del Señor. Y desde el Evangelio emerge la figura de una mujer libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero seguimiento de Cristo. La devoción mariana constituye un modo muy seguro para caminar con María a Cristo, siendo ella estrella del camino de la fe. Ahora estoy casi por terminar. La evangelización, creo, toma en cuenta la cultura popular, la religiosidad popular y la piedad popular como un punto de partida. La fe que se encarnó en la cultura puede ser profundizada y penetrar cada vez más la forma de vivir de nuestro pueblo, la piedad popular. Por eso solo puede suceder, como decía antes, si valoramos esa acción
del Espíritu, lo que el Espíritu ha sembrado. Solo así podemos entender que la piedad popular es un imprescindible, que atiendan bien, imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo se haga más fecunda y madure. Y miren que esta es una frase no de Aparecida, sino de la congregación de la Santa Sede para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Un imprescindible punto de partida, por lo tanto es a nivel de la Iglesia Universal. Y la Evangelii Nunciandi del Papa San Pablo VI decía: el discípulo misionero tiene que ser sensible a la piedad popular, saber percibir sus dimensiones interiores y sus valores innegables. Así se procurará un contacto más directo con la Biblia, también a partir de la piedad popular y una mayor participación en los sacramentos. Se llegará a disfrutar de la celebración dominical de la Eucaristía y se vivirá todavía más el servicio del amor solidario y del compromiso por la justicia. Por este camino se podrá aprovechar todavía más el rico potencial de santidad y de justicia social que encierra la mística popular. Aparecida 262. Termino diciendo, y como termina el documento de Aparecida en esta parte del capítulo 6, cuidar y promover el tesoro de la piedad popular. En las conclusiones del documento es muy significativo que los obispos, entre otros aspectos, llamen a cuidar el tesoro y la religiosidad popular de nuestros pueblos. Los últimos números de Aparecida lo vuelve a retomar para que resplandezca cada vez más en ella la perla preciosa que es Jesucristo y sea siempre nuevamente evangelizada en la fe de la Iglesia y por su vida sacramental, para que en ella cada vez resplandezca Cristo y sea siempre nuevamente evangelizada en la fe de la Iglesia, y en particular de los bautizados que han dejado esto, el aspecto misionero, es decir, la religiosidad popular, la piedad popular puede ser un instrumento precioso para acercar a los que han dejado la gracia de participar en el misterio pascual y de incorporación al cuerpo de Cristo bajo una capa de indiferencia y de olvido. Muy bien, para ellos la verdad popular también puede ser el camino de volver a seguir adelante. Gracias, disculpen si ha sido un poco largo, pero he buscado estar dentro del tiempo señalado. Bueno, he querido compartir cómo yo viví también un poco allá, digamos, lo que ha significado en Aparecida participando, porque miren que un aspecto y termino, que es muy importante. Todas las celebraciones de Aparecida las hemos hecho con el pueblo de Dios, en el mismo santuario. Y a esto nos dice mucho. Aparecida en un santuario mariano, ahí ha sido toda la conferencia, y todas las celebraciones de las Eucaristías han sido con todos los peregrinos. Por lo tanto, eso lo hemos vivido, nos hemos imbuido de esa devoción, de esa espiritualidad de nuestra gente. Gracias.